Profesora y compañeros, muy buenas noches. A continuación, presento la exposición sobre instrumentos para la organización documental, que son el cuadro de clasificación documental, la tabla de retención documental y la tabla de valoración documental. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué son los instrumentos archivísticos, cuáles son las diferencias que existen entre ellos y qué función cumplen. Bueno, en primer lugar debemos decir que son herramientas técnicas que permiten clasificar y organizar los documentos de tal manera que se pueda disponer adecuadamente, y la función es facilitar el manejo de la información, contribuir pues obviamente en la organización y la producción documental y proporcionar a la administración de las entidades un servicio eficiente. ¿En qué se diferencian? En que cada una cumple un papel fundamental en el proceso de esta organización, y el fin de todos los instrumentos archivísticos es facilitar la búsqueda y el manejo eficiente de la documentación. El decreto 2609 del año 2012, en el artículo 8, dispone y establece que para el manejo de la gestión documental de las entidades públicas se utilicen los siguientes instrumentos archivísticos. Entre ellos encontramos el cuadro de clasificación documental. Este cuadro de clasificación documental relaciona las series y las funciones y las actividades pues, de las oficinas productoras de la entidad. Esto quiere decir que a cada unidad administrativa, según sus funciones, se le puede asignar una responsabilidad de custodia, conservación y disposición final de la documentación. Se elaboran de acuerdo con los principios de procedencia y de orden original. El fundamento de la gestión documental lo debe asumir una persona experta en formación teórica o integral en el área de documentación y de información. Además, esta persona debe tener una visión clara y concreta frente a la elaboración, evaluación y aplicación de la misma. ¿Cuál es la función de este cuadro de clasificación documental? Digamos que colocar a disposición de los funcionarios una herramienta estructurada y normalizada que permita la designación de asuntos que tratan los documentos que se producen en las dependencias y que hacen parte del archivo. También podemos mencionar los pasos a seguir para la elaboración. Entre otros, pues tenemos que tener en cuenta el organigrama de la entidad, pues es un procedimiento que se debe realizar mediante el conocimiento de la misma, es decir, una persona que tenga pleno conocimiento de sus dependencias y de las áreas que la componen. El conocimiento de las funciones y las actividades también de cada una de las áreas y de las dependencias productoras, y también la excelente identificación de cada una de las actividades que se desarrollan, pues esto con el fin de establecer las diferentes series documentales. Entre las necesidades del cuadro de clasificación que se encuentra, pues que debe organizar, describir y vincular los documentos de manera interna o externa a la organización y proporcionar un mejor acceso de recuperación, uso y difusión de la documentación. Las tablas de retención documental pues, permiten pues, obviamente la clasificación documental de las entidades, siguiendo pues, los procesos de estructura orgánico-funcionales. Ella indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones. También podemos mencionar el programa de gestión documental. Este es un plan que es elaborado para facilitar la identificación, la gestión y la clasificación y organización y disposición final de la información. Se tiene en cuenta desde su creación hasta su disposición final en cuanto a la documentación y conservación permanente o eliminación.
El PINAR, el Plan Institucional de Archivo, pues es otro instrumento que para la planeación de la función archivística. En él se articulan los demás planes y proyectos estratégicos previstos por las entidades. La tabla de control de acceso, pues es otro instrumento que permite la identificación de condiciones de acceso y también las restricciones que se aplican a los documentos. Es importante mencionar que en ella pues se observan, se tienen que tener en cuenta políticas, directrices, procedimientos y controles que, pues, que de cierta manera eviten la mala utilización de la información y que de esta manera se pueda proteger, por ejemplo, la información personal, el derecho a la intimidad, el derecho pues, a los documentos en cuanto a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pues esto también está autorizado bajo el marco de la norma ISO 27001. El inventario documental pues es el formato que describe pues de cierta manera sistemáticamente la información detallada de las unidades documentales y aseguran el control de los documentos en cada una de las fases del archivo. El modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión, este es un instrumento que es para planear cada uno de los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos. El BANTER, que es el Banco Terminológico de Tipos y Series, Subseries, también es un formato que permite la normalización de las series y las subseries, como su nombre lo indica, y todos los tipos documentales a través de los lenguajes controlados y estructurados, es decir, a través de una excelente base terminológica. Los mapas de procesos son los instrumentos establecidos también en el artículo 8 del decreto 2609 y son instrumentos específicos de la función archivística. Son herramientas esenciales. Realmente son utilizadas para la descripción y los procesos que ofrece la visión general de un sistema de gestión. Acá podemos observar el formato de cuadro de clasificación documental y para este colocamos un ejemplo del fondo de la Universidad Nacional de Colombia. En su fondo pues se refiere pues a la dependencia a la cual se está haciendo referencia en este caso de este cuadro de clasificación y en cada una de sus dependencias. La sección, la facultad o el centro, pues obviamente hace referencia a la unidad documental en ese momento. El periodo pues se refiere al año y las secciones y subsecciones que lo componen relacionadas con las series y las subseries documentales. La tabla de retención documental bueno, esta herramienta en la oficina productora vamos a colocar el código. Esos códigos son simultáneamente iguales a los que están en cada una de las oficinas. Estos comienzan con un código, cada dependencia tiene un código específico. Entonces digamos que por ejemplo el 01 podría ser por ejemplo contratos, y la subserie sería con órdenes de prestación de servicios, por ejemplo, que sería ahí la subserie. En la retención, pues obviamente nos está indicando los años de retención que va a prevalecer este documento en el archivo de gestión o en el archivo central. Ahí vamos a colocar en la casilla de original, si es original o es copia, y en las 4 últimas casillas vamos a colocar una de las convenciones, que puede ser la conservación, dependiendo del documento, la selección, la eliminación, si eso se trata de un documento de eliminación, o otros soportes. Ahí se va marcando y al frente, en la casilla de procedimiento, vamos a colocar digamos el procedimiento que se le va a realizar en ese momento al documento. El formato de tabla de valoración documental, pues también vamos a colocar como ejemplo el formato de la Universidad Nacional de Colombia. El fondo y el subfondo pues hacen referencia también a las dependencias antes mencionadas.
En la oficina productora, pues este cuadro de valoración tiene mucha relación con el cuadro la tabla de retención documental y el cuadro de clasificación documental. Esto todo va ligado. Entonces, la oficina productora, pues de acuerdo al código, la serie y la subserie. También inicialmente se puede colocar una serie, por ejemplo, contratos, como lo hemos dicho anteriormente, y la subserie órdenes de prestación de servicios. Aquí también vamos a colocar el tiempo de retención en el archivo central y la disposición final y los procedimientos que se llevan acá. ¿Cuál es el marco normativo de las tablas de valoración? Pues entre otros podemos mencionar pues la Ley General de Archivos, que es como la ley más importante en cuanto a los principios de la legislación documental, el Manual de Organización de Fondos Acumulados del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 002 del año 2004, por el cual pues, se establecen estos lineamientos para la organización de fondos acumulados, y el Acuerdo 04 del 2013. En este acuerdo es el que reglamenta parcialmente los decretos 2609 y 2578 del 2012, los cuales modifican el procedimiento para la elaboración y presentación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Igualmente también podemos tener en cuenta el decreto 1080 del año 2015. ¿Cuáles son los pasos para elaboración, presentación, evaluación e implementación de las tablas de valoración documental? Bueno, para la elaboración de las tablas de valoración documental se tienen en cuenta los siguientes ítems. Realizar investigación preliminar, análisis e interpretación de la información recopilada. Identificar los valores primarios y secundarios de los documentos del archivo de la entidad, contar con el cuadro de clasificación documental y con un equipo interdisciplinario, además de hacer uso de todos los formatos establecidos por el Archivo General de la Nación. La presentación. El artículo 10 del Acuerdo 04 del 2013 señala que el secretario general o pues quien haga sus veces dentro de los 30 días siguientes a la aprobación debe presentar las tablas de valoración documental con todos sus anexos a la instancia evaluadora para la convalidación. También tenemos que tener en cuenta los criterios del artículo 3 y 7 del Acuerdo 4 del año 2013 en cuanto a la idoneidad, equipo interdisciplinario altamente calificado, es decir, que sean archivistas, historiadores, profesionales en derecho, pues en administración pública, en ingeniería y bueno, entre otras. También tenemos el criterio del análisis contextual que tiene que ver con las normas legales aplicables a los documentos, ya sea de carácter institucional o histórico, el cual permita establecer pues obviamente la relevancia para la sociedad y para el futuro. También tenemos en cuenta el criterio de trazabilidad y control. Esto permite la conservación de la manera permanente de los soportes y la información que fue insumo para la elaboración de las tablas de valoración y las tablas de valoración documental. Las tablas de retención y las tablas de valoración pues deben ser firmadas también por los secretarios generales con un funcionario de igual o superior jerarquía y responde a la gestión de documentos. La evaluación pues es la instancia evaluadora y tiene 90 días a partir de la recepción de las tablas de valoración y de retención para hacer pues obviamente la evaluación y la convalidación y emitir un concepto de certificación de convalidación. Bueno, si la entidad en ese momento no está de acuerdo con el concepto de la instancia, pues puede solicitar un segundo concepto al Archivo General de la Nación.
Y pasados estos 90 días, pues desde la presentación, la instancia evaluadora, pues si no se pronuncia, entonces se puede proceder a implementarlas, pero en este caso corre bajo la responsabilidad y las acciones legales que pues conlleve su aplicación, en caso de que no sean, digamos, como adjudicadas. Bueno, si hay que hacer ajustes, pues, y el concepto es desfavorable por no cumplir los requisitos técnicos, entonces el Archivo General de la Nación debe solicitar a la entidad que haga los ajustes que están relacionadas en el concepto técnico. Este es igual de obligatorio cumplimiento y tiene 30 días para hacer los ajustes. Bueno, si la entidad no llegase a realizar esos ajustes en el tiempo establecido, pues también se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley 594 del año 2000. En este sentido serán multas o suspensiones, entre otras de las multas que se acarrearán. Bueno, viene la aprobación, que es la etapa en la cual la palabra lo dice, es aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, pues en el caso de las entidades del orden nacional. Y en el caso de las entidades del Comité de las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivo en caso de las entidades del nivel territorial. Estas deben estar sustentadas y deben quedar consignados estos conceptos en el acta respectiva del comité. El representante legal de la entidad es la persona que expide el acto administrativo de aprobación. Bueno, la implementación, pues una vez aprobadas y convalidadas, la entidad debe proceder a su implementación. En el caso de no hacerlo, pues se acarrean las sanciones dispuestas ya nombradas anteriormente en el artículo 35. Bueno, por último vamos pues a resumir los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación. En este caso, el Acuerdo 004 del 2019, en su artículo 12, señala como anexos los siguientes: las fuentes primarias, estas que son las que contribuyeron pues a establecer o a reconstruir la estructura orgánica de acuerdo a cada periodo de la historia institucional, las fuentes secundarias que contribuyen a establecer las funciones de las unidades administrativas pues, que conforman la estructura orgánica de la entidad en los diversos periodos de la historia institucional. En caso de que no se cuente con ellas, pues se debe explicar cómo se identificaron los documentos que produjeron las entidades administrativas inmersas en las tablas de valoración documental. Y los cuadros de clasificación documental también los deben anexar por cada periodo de la historia institucional. Los inventarios documentales también por cada periodo institucional en el formato único del inventario establecido por el Archivo General de la Nación. El acta de las sesiones en las que se aprobaron las tablas de valoración documental, pues por parte del Comité Interno de Archivo o quien haga sus veces o las tablas de retención documental. Lo mismo, volvemos a mencionar que el acto administrativo documento debe ser avalado por el representante legal y en resumen, pues podemos decir que son tres instancias evaluadoras. La primera, pues es quien emite el concepto técnico, es el primer evaluador. Este concepto puede ser favorable o desfavorable. Si es desfavorable, pues ellos piden los ajustes a cada uno de los ítems que así lo requieran, y si la entidad desea, pues puede recibir mesas de trabajo pues, para que le ayuden a aclarar pues, los temas desarrollados. Luego se vuelven a presentar nuevamente para concepto técnico, y si se considera que están bien, pues pasan a la siguiente instancia, que es el precomité evaluador de documentos. Ellos se reúnen mensualmente. Luego se presentan la tabla indicando cómo la elaboraron, cuáles fueron los criterios de evaluación, y si les va pues obviamente bien y si no tienen ningún inconveniente, pasan a la última instancia, que es el comité evaluador de documentos, quien realiza una sustentación pues un poco más corta,
y está dirigida a la valoración y disposición final. Esto es todo, espero contribuir de alguna manera en el rendimiento, digamos, como profesionales del programa de información y documentación. Y eh, gracias a todos, muy buenas noches.